Santiago 5:13. Durante todo este mes de diciembre, noviembre, hemos estado hablando bastante de la oración y hoy quiero enfocarme mucho en esto, ¿no? Cómo la oración nos conecta a una cultura de dependencia de Dios totalmente y cómo nos hace crecer en nuestro anhelo, nos hace crecer en nuestro anhelo de ser más como Cristo. Es más, debe ser un anhelo que todos nosotros tenemos. Santiago 5:13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Entonces, es algo bien curioso, ¿no? Porque creo que lo podemos voltear de la misma manera. Cuando estamos pasando por dificultades, también es un buen momento para cantar. Y cuando estamos del otro lado, ¿no? También cuando estamos felices, es un buen momento para orar. Tenemos que tener una actitud de siempre buscar ver la obra de Dios en nuestras vidas y anhelar tener comunicación con Dios. La cultura de oración tiene que ver más allá que lo que normalmente nos enseñaron en la cultura popular, que es la oración, que tenemos esta idea que la oración simplemente es a un rómpase en caso de emergencia o unas frases que repetimos, ¿no? Y la verdad, si tú analizas el tiempo que buscamos a Dios como iglesia global, y esto incluye servidores, o sea, debe haber un anhelo en nosotros de buscar más a Dios, lo digo en general, ¿no? O sea, hay una estadística terrible, ¿no? Que dice que el promedio que los ministros pasan orando por día son 5 minutos o menos. O sea, es algo terrible. Nosotros tenemos que buscar más a Dios. Y ese es el promedio bueno, vamos a decirlo, ¿no? Hay un promedio todavía más bajo que hay gente que no pasa ni un minuto al día, que solamente buscamos a Dios cuando vamos a orar por los alimentos. Y es importante dónde nos quiere llevar Dios, ¿no? A un lugar de crecimiento, a un lugar de dependencia totalmente con Él. La oración es esta parte que nos sustenta eh, en momentos así como dice Santiago, ¿no? Cuando estamos pasando por dificultades, la oración es un sustento, la oración es un lugar donde nos encontramos con Dios, donde tenemos una conversación, donde las puertas, las ventanas del cielo son abiertas, donde podemos avanzar al siguiente nivel. La actitud del creyente debe ser así. Iniciamos este año con primicias y siempre hay un enfoque, ¿no? De lo que es las primicias en el enfoque monetario y es un enfoque correcto, ¿no? Pero también está esta parte de lo primero que tenemos que disponer en realidad y lo que tiene que ser un reflejo de lo que también estamos dando es nuestro corazón. El enfoque es sencillo, o sea, en lugar de quejarnos, en lugar de estar unos contra otros a veces, en lugar de hablar mal o maldecir, tenemos que orar más, tenemos que buscar más, tenemos que los afligidos canten también, que los alegres oren también, que tengamos una cultura de oración. Y el día de hoy me quiero enfocar en esta parte como una parte de crecimiento, que tengamos la iniciativa. Y es un mensaje duro en el sentido de que nos va a retar a dejar, o sea, la cultura de oración, es más, pudiéramos también llamarle a este mensaje, ¿no? Cultura de dependencia o una cultura de abrazar la gracia de lo que es una relación con Cristo. El enfoque de la oración es que nosotros podamos exaltar más a Dios por encima de todo. De hecho, la primera señal, o sea, si tú quieres medir en ti mismo, porque somos bien curiosos como iglesia cristiana, ¿no? Normalmente medimos el nivel, según a nuestro criterio, de qué tan espiritual es la demás personas, pero nunca medimos nuestro nivel de propia vida espiritual. Nos encanta señalar las vidas espirituales de las otras personas o decimos, ¿no? Cuando vemos un problema en alguien más, señalamos y decimos, esa persona no tiene una relación con Dios y podemos señalar fácilmente cuando en realidad tenemos que examinar nuestro corazón primero y decir el nivel de oración o la cantidad de tiempo que estamos orando. Por eso la palabra de Dios nos dice que meditemos de día y de noche en la palabra y que oremos sin cesar, porque la cantidad que estamos en comunión con Dios refleja nuestra humildad. Tú quieres conocerte a ti mismo y quieres saber qué tan arrogante eres y se escucha algo duro. Examina qué tanto estás orando. Examina qué tanto estás meditando en la palabra. Examina qué tanto te estás alimentando de Dios y qué tanto estás invirtiendo en otras cosas. De hecho, los ídolos que tenemos, ¿no? O sea, determina la cantidad de tiempo que pasas
en eso, ¿no? El ídolo ya no es tanto una figura de barro, aunque hay gente que sigue adorando figuras de barro. Los ídolos, estamos a veces como los griegos, ¿no? Seguimos adorando a la diosa de la fertilidad, estamos en manera metafórica, estamos adorando al entretenimiento, estamos adorando tantas cosas. Y sí es importante examinar y decir, ¿por qué es importante que yo ore? Y qué es lo que Cristo está esperando de mí. Así que independientemente de lo que esté pasando en tu año, yo quiero motivarte, ¿no? Y esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, los inicios de año son complicados a veces porque, como se dice, ¿no? La cuesta de enero y todo lo que has vivido, y hay una expectativa de crecimiento y una expectativa de avance y una expectativa de mejorar. Pero te quiero motivar que no solamente conviertas tus tiempos de aflicción en oración y que simplemente tu estilo de vida sea un estilo de vida de oración. Amén. Mira, vamos a este punto. Mira, punto número 1, saltos de fe. La oración tiene que ver con nuestro nivel de fe. La oración tiene que ver con qué tanto dependemos. La fe es una convicción. Esta parte es bien importante, porque cuando hablamos de fe como una convicción, la convicción no está en lo que queremos conseguir, sino en alguien que es Jesucristo. Entonces, tenemos una mala interpretación de lo que es un salto de fe. Porque cuando hablamos de salto de fe, la mayoría de las personas piensan que un salto de fe simplemente es comprarte algo más. Entonces, esto es algo para mí inclusive que tengo que analizar, ¿no? Porque a veces pensamos un salto de fe y no es que no sea hasta cierto punto un salto de fe, porque también hay una parte de dependencia de Dios en eso. Pero pensamos un salto de fe puede ser comprar más sillas o irnos a otro auditorio. Y aunque hay una parte de dependencia ahí, la mayoría de las veces los saltos de fe o la fe tiene que ver con qué tanto soltamos y qué tanto dependemos. Mira, un versículo muy común, Hebreos 11:6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Entonces, aquí hay un principio universal. El propósito de la fe es agradar a Dios. El propósito de la fe es que cuando nos acercamos a Dios y agradamos el corazón de Dios, entonces hacemos sonreír a Dios. Dios está feliz. Y no es que, no, o sea, no es manipulación para que me entiendas. No es que anhelemos una recompensa. Es que la fe está sostenida no en la recompensa, sino en el agrado del Señor. La fe no tiene nada que ver en anhelar solamente la recompensa. La fe tiene que ver con nuestro deseo ferviente de agradar al Señor. Entonces, ahí te va para que me entiendan. Mira, durante esta semana me pasó algo bien bello, ¿no? De esas pláticas que disfrutan mucho. Fui a desayunar con un amigo pastor y dentro de esas pláticas empezamos a hablar de la fe y empezamos a hablar de este tema de los saltos de fe. Para mí fue una gran bendición porque es una persona pues ya más grande que yo y es una persona que le ha ido muy bien en la vida y me dice, ¿sabes qué? Abraham me dice, Dios me está llamando. Siento que para ir a lo siguiente que Dios tiene para mí, tengo que dejar cosas que no he dejado. Y en la plática él me dice, estoy tan orgulloso de lo que yo he construido en 17 años como empresario. Estoy tan orgulloso de lo que yo he hecho en mi vida. Estoy tan orgulloso de la casa que Dios me permitió comprar, que a veces mi propio trabajo, a veces mi propia manera de hacer las cosas, a veces todo eso se está convirtiendo en un ídolo. Se está convirtiendo en algo que no me permite avanzar en fe. Tengo 17 años dependiendo tanto o amando tanto mi esfuerzo, amando tanto lo que hago, que me he olvidado o no he visto esta parte de dependencia sobrenatural de Dios. Para mí esto me dolió en el corazón
grandemente porque es un reflejo que no solamente tenemos, o sea, no es mi amigo nada más, es algo que Dios me habló directo al corazón, es algo que flechó o atravesó mi corazón completamente, porque todos nosotros, sin darnos cuenta, amamos tanto lo que hacemos, amamos tanto, es más, amamos más lo que hacemos o lo que somos en el mundo, que a quién adoramos, quién dice Dios que somos. Y es algo que tenemos que reflexionar. Dios nos reta. Esta parte, ¿no? Para poder crecer en fe, me gustó mucho porque me dice mi amigo, los saltos de fe de este sentido, o sea, de dejar cosas por Dios, es lo que hace crecer a hombres y mujeres. Es lo que nos hace hombres de fe. Es lo que nos hace o mujeres de fe. Es lo que te define como un creyente. El salto de fe no tiene nada que ver con tu capacidad de soñar solamente. El salto de fe tiene que ver con tu capacidad de soltar para el Señor. Y esa es la parte que más nos cuesta. Porque cuando soñamos o cuando pensamos o visualizamos, ponemos mucho de nuestro esfuerzo y no está mal esforzarse. Pero cuando soltamos, dejamos, estamos teniendo que poner nuestro esfuerzo por debajo o lo que nos suple en este mundo terrenal por debajo de lo que es un sustento divino. Y esto es en todo sentido. Qué preciosa esa parte. Y si tú ves las escrituras, ¿no? O sea, cuando la gente tiene un encuentro con Jesús, la mayoría de las personas que tienen un encuentro con Jesús, Jesús los invita a dejar algo. No los invita, no, o sea, no tuvo un encuentro con Pablo o con Saulo de Tarso y le dijo, Saulo, eh, tienes que hacer iglesias, aunque Saulo hizo iglesias. El encuentro principal que tiene con Saulo, que se convierte en Pablo, le cambian el nombre, es para que dejara su actitud, su pecado. Los encuentros que tiene con las personas que sanó, el primer llamado de fe es dejar cosas, es soltar, es algo. Y es algo duro porque en realidad esta parte de soltar y depender en Dios es tan fuerte que, y llegamos a comentarlo de esta manera, me dice, es tan grande nuestro pastel en el sentido de todo lo que tenemos, que a veces es imposible dejar todo el pastel de un momento, ¿no? Entonces me decía mi amigo, ¿sabes qué? Estoy tratando de dejar rebanadas del pastel porque es tan grande el pastel que no puedo dejar todo el pastel. Y nos sentimos de la misma manera. Hay una gran bendición en esta parte de la dependencia total de Dios. ¿Qué tiene que ver estos saltos de fe con la oración? Tiene que ver mucho porque la oración define qué tanto dependes de Dios. Una vida en oración, una vida en cultura de oración es una vida de cultura de fe. Y Dios nos quiere llevar a lugares más grandes como iglesia, donde inspiremos verdaderamente, pero lo que vamos a hacer en el futuro depende más de lo que buscamos a Dios que lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestras manos. Entonces, si Dios te está hablando el día de hoy, examina tu corazón. Ahorita vamos con este tema, ¿no? Pero nos habla Santiago, ¿no? De lo que es la oración del justo. Y la oración justa, y ahorita profundizamos un poquito más con esto, tiene que ver más con la justicia de Dios en mi vida y mi dependencia en su justicia que mi habilidad para ser justo. Entonces hay un mal entendimiento de esto porque normalmente decimos la oración eficaz del justo puede mucho y decimos yo tengo que ser más justo en mis acciones solamente y en mi esfuerzo y más excelente. Y una parte de esto es cierto, tienes que ser más santo, tienes que ser más excelente, pero la parte de ser más excelente y santo es una parte de la principal de morir a ti mismo, someter tu voluntad a la voluntad de Cristo, porque humanamente es imposible que tú lo hagas. Entonces el tema de la fe es impresionante porque creemos que
necesitamos una fe grande para hacer cosas hermosas, pero en realidad necesitamos cultivar una fe pequeña para que sea una fe grande. Pensamos que necesitamos una fe pequeña para hacer grandes cosas, perdón, pero necesitamos cultivar una fe pequeña para que sea una fe más grande. Y la manera que cultivamos fe es por medio de saltos de fe, por medio de dependencia. Y la manera que dependemos completamente de Dios es que esa vida de oración, de devocional, de intimidad, nos lleve eventualmente, poco a poco, el Espíritu Santo a soltar cosas. Amén. De hecho, y esto ya lo comentamos cuando vimos los 10 mandamientos, ¿no? El principal o la principal consecuencia de la idolatría es algo que la Biblia son las maldiciones generacionales, que básicamente es patrones de pecado que se repiten, porque cuando no rompemos con la idolatría, los ídolos, o sea, están atados al pecado. Entonces, cada ídolo representa un pecado, representa eso. Entonces, si nosotros no rompemos con eso, en el sentido de dejar todo, depender de Dios completamente, hay cosas que no llamamos idolatría, pero son idolatría. Y es más, ni siquiera necesitas ponerle un nombre. O sea, puedes ser un idólatra de ti mismo, puedes amarte a ti mismo, puedes eh, quererte tanto a ti mismo que estás orando poco, estás buscando a Dios poco, que es algo que a todos nosotros nos debe alertar del estilo de vida que queremos de llevar. Saltos de fe como iglesia para depender más de Dios y para orar más y para buscarlo más. Amén. Muy bien. Punto número 2. Los noto muy serios, pero les dije, no es un mensaje tan sencillo. Mira, la oración efectiva. Ahora sí, o la oración eficaz, ser efectivos. Hablando de este tema, si me pones el versículo viviendo enérgicamente, hablando de esto, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí la oración eficaz habla de una oración enérgica, de una oración enjundiosa, de una oración fuerte, de una oración viva. Una oración viva es una oración sostenida en Dios. Me gusta mucho cómo inicia, mira, Santiago nos recuerda, ¿no? Empieza hablando de la confesión. Todo esto lo vamos a llevar a lo que es la dependencia o lo que es una cultura de oración. Yo siempre lo repito porque estoy convencido totalmente que cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo primero que te revela el Espíritu Santo, lo primero que te revela Dios, lo primero es tu pecado. Entonces hay una dinámica hermosa que nos presenta Santiago, que es que cuando la iglesia funciona, y se va a escuchar como Big Brother, pero cuando la iglesia funciona como un confesatorio, o sea, o sea, todo el tema de la confesión no nos habla ni de intermediarios, no, sino cuando la iglesia se concentra a sanar personas, a restaurar personas, a tener una cultura de amor y una cultura de misericordia. Y somos gente que justos restaurando pecadores para hacerlos justos. Y esos justos volviendo a restaurar pecadores. Y es una cultura de restauración que no tiene nada que ver solamente con un pastor, que no tiene nada que ver con un liderazgo en específico. Es la cultura natural de la iglesia. Justos no por sus acciones, justos por amor y gracia, sanando, liberando, restaurando por medio del poder del Espíritu Santo a otras personas. Y cuando hacemos esto, entendemos, no es por acciones, hacemos una cultura que es gracia y favor por encima de todo. O gracia y favor nos sostienen, más bien, eso es lo que quería decir. Gracia y favor nos sostiene y nuestras oraciones son eficaces porque estamos sostenidos en una cultura de justicia. Ahí te va el término justicia. Justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que merece, ¿no? O sea, si lo buscas en Wikipedia dice algo similar. No tengo el término exacto, pero básicamente la justicia da conforme lo que merecemos, pero es la justicia eterna. La justicia eterna y la justicia del reino de los cielos son dos cosas completamente, porque la justicia terrenal
nos da conforme a lo que merecemos. La justicia del reino de los cielos da conforme lo que Cristo quiere darnos. Conforme una actitud. O sea, la justicia del reino de los cielos es: abrazas a Cristo, abrazas su amor, abrazas su gracia y hay perdón, hay restauración, hay sanidad, hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos. O vives en tu orgullo y recibes la justicia del mundo. De hecho, el apóstol Pablo no le habla a esa justicia del mundo. En algunas versiones lo traduce de esta manera, como la ira de Dios. Y la ira de Dios entonces es este concepto o esta actitud de Dios donde simplemente estamos expuestos a lo que pasa. Y la justicia de Dios, la diferencia, fíjate, porque es muy diferente. No confundas una mala temporada con ira de Dios, porque puedes estar viviendo una mala temporada, pero estar sostenido por la justicia de Dios, por su amor y favor. Y nos hemos dado cuenta, así como paréntesis, ¿no? Vemos gente que ama a Dios pasar malas temporadas y es muy diferente que la gente que no conoce a Dios pasando malos momentos. Volviendo a esto, no me quiero enfocar mucho en las formas de la confesión y todo eso. Aquí es la raíz. Una persona que reconoce su propia pobreza en su corazón es una persona que va a recibir la gloria de Dios. Una persona que reconoce su propia pobreza de corazón. El primer paso para ser un justo es reconocer nuestra condición. Santiago nos pone el corazón de una iglesia que es efectiva en su oración, que es efectiva en su manera de obrar, da el clavo. Una oración efectiva es una oración que da el clavo, que da el punto, que es correcta, que tiene un avance. Una iglesia que en vez de juzgar, restaura, que lleva a los perdidos a un lugar de fidelidad por medio de la gracia, que por medio de la oración sana, que por medio de la oración restaura, para que los nuevos justos sanen y restauren. Entonces es un concepto hermoso. Entonces estamos haciendo una cultura de oración, de restaurar personas. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Ver vidas transformadas. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la perspectiva de restaurar personas, con la perspectiva de no señalar, sino levantar, con la perspectiva de ver lo que Dios tiene en el corazón de las personas, de primero analizarnos a nosotros mismos como pastores y decir qué es lo que nos hace falta. Y es algo complicado, ¿no? Pero es una cultura correcta. Cuando la iglesia tiene una actitud correcta en cuanto al pecado, no nos escandalizamos del pecado. De hecho, el pecado es algo que nos debe dar tristeza. Cuando vemos que alguien peca, nos debe dar tristeza y hacernos mover en amor por él. Mira, la confesión real, profunda, genuina de los pecados es una característica. Si tú analizas, y me voy solamente históricamente, los últimos 250 años de avivamiento, hay una característica en común que es la confesión de los pecados. Y esta característica en común no tiene nada que ver con un juicio o con un señalamiento, tiene que ver con una cultura de restaurar y llevar a las personas a Dios. Es una cultura de oración, es una cultura que no solamente ora por lo individual, sino que está anhelante de llevar justos al reino de los cielos, de hacer justos más perdidos, de agrandar, de predicar. Parte de la madurez cristiana es esto, ¿no? Enfocarnos en esto. Aún el avivamiento de Éfeso, ¿no? Que fue registrado en Hebreos 19, tiene que ver con esta actitud, la confesión de los pecados. Mira, esta parte de la confesión para que entiendan, ¿no? O para que extendamos un poquito. Tiene que ver con una actitud personal que inspire a otros a tener una actitud personal, no a señalar, no a juzgar. Volviendo al tema. Cultura de oración es una cultura de dependencia, una cultura de amor, una cultura que ama la justicia de Dios, una cultura que está sostenido o sostenida nada más
por el amor, por el poder de Dios. El pastor Gabriel, que estuvo predicando el domingo 17, ¿no? Hablaba de la hermosura de la gloria de Dios. Y la hermosura de la gloria de Dios se refleja cuando nosotros, como iglesia, empezamos a replicar el carácter de Cristo. Entonces, mira, no estoy nada en contra de los momentos de alabanzas. O sea, Dios se mueve en la alabanza, Dios se mueve en la congregación, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, pero normalmente tenemos estos momentos como despertares o momentos brillantes, pero no hay un avivamiento genuino en la iglesia en México porque no tenemos una cultura donde dependamos completamente de Dios y llevemos a otras personas a depender completamente de Él. Y algo que es muy cierto hablando de esto, normalmente esta es la actitud que tenemos como pueblo cristiano, lo digo en general, yo sé que aquí nadie, pero normalmente señalamos el pecado de alguien más hasta que a nosotros o a un familiar nos pasa algo similar. Entonces, es muy común el típico hermano que señalaba a toda su vida fuertemente a los homosexuales hasta que su hijo se hizo homosexual. Y en ese momento cayó. Y en lugar de señalar qué nos restauramos y por qué no oramos por ello. Y por qué no nos preocupa, por qué no nos duele el corazón. No te estoy hablando de tolerancia, te estoy hablando que el corazón se mueva, se duela por eso. Mira, punto número 3. Creciendo en justicia. Creciendo en justicia. ¿Cómo somos más justos? Y la siguiente pregunta que te tengo, si me tienes la siguiente diapositiva, Beto, ¿qué tanto buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿Qué tanto nuestra oración refleja la justicia de Dios? Y esto es hermoso porque vemos culminada la justicia de Dios en la cruz del Calvario y vemos culminada la justicia de Dios en salvación. Entonces somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Lo que teníamos que recibir no lo recibimos porque lo recibió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El dolor que tú tenías que recibir no lo recibiste porque lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aún antes de Jesús, Dios tenía misericordia de las personas y les daba oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de crecimiento. Entonces, Santiago 5, 17 y 18 nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, todos queremos una fe o una vida de oración capaz de abrir y cerrar el cielo. Y Elías es un modelo de una oración ferviente que fue contestada por Dios, porque era tan efectivo en su oración que aún el clima le obedecía. ¿Y qué tiene que ver esto? La oración de Elías o Elías era efectivo en su ministerio, en su llamado, porque era una persona totalmente dependiente de Dios. De hecho, en la versión original dice, Elías oraba con oraciones. O sea, es un hebraísmo que es una oración muy fuerte, una oración muy constante, una oración que no se detenía, que tenía que ver con su dependencia a Dios. Entonces, si Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, un hombre emocional, un hombre que batallaba con la depresión, un hombre que batallaba con muchas cosas, pero tenía poder en la oración, tiene que ver con qué tanto estaba sostenido con el amor de Dios y con el corazón de Dios. La justicia en el reino de los cielos no se mide por qué tanto hacemos o no hacemos. La justicia se mide por Cristo y su voluntad. Entonces tú analizas la vida de Elías y Elías estaba dispuesto a dejar lo que Dios le tenía que pedir dejar y hacer lo que Dios le decía que hiciera.
con tal de agradar el corazón de Dios. ¿Te acuerdas de Hebreos, lo que acabamos de leer? El propósito de la fe es agradar a Dios. El propósito de buscar a Dios y estar sostenido es que Él quiere estar contigo, que Él tiene un deleite en tener un encuentro contigo. Venimos a la iglesia no solamente a recibir, venimos a la iglesia a tener un encuentro, a que Dios se deleite con nuestra adoración, se deleite con nuestro crecimiento, se deleite. Dios, y esta parte es bien bonita, ¿no? O sea, porque uno como papá, mira, yo tengo mi hijo de 6 años y tengo al otro de 3 años. Y como papás, aplaudimos todo lo que es el crecimiento de nuestros hijos, aunque sea la cosa más ridícula. Y a veces lo que hacen es tan diminuto en el sentido humano que no tiene sentido celebrarlo. Pero nosotros, por ejemplo, Esteban, que ha tardado más en hablar, Pablo desde los 2 años hablaba muy bien, pero Esteban va a su ritmo y habla todo, pero habla como quiere, ¿no? Entonces, y cada vez que escuchamos que dice una palabra nueva o que lo dice mejor, que va avanzando, nosotros celebramos y nos gozamos y nos ponemos contentos. Entonces Dios en nuestra adoración, en nuestros saltos de fe, en nuestra cultura de orar, de restaurar personas, en nuestro crecimiento, Dios se deleita, a Dios le gusta, Dios está, el Espíritu Santo se goza cuando nosotros crecemos en Él, se goza cuando dejamos lo que teníamos que dejar, se goza cuando hacemos esa parte de ir un poco más allá y creer en aquel que nos sostiene, se goza cuando dejamos atrás el pecado y empezamos a depender más en Dios. Se goza en todo esto. Entonces, la justicia de Dios se mide por eso. Oraciones eficaces son oraciones que tienen que ver más con exaltar su nombre y menos a nosotros mismos. Elías, todo lo que hacía en su ministerio tenía que ver con un principio de exaltación a Dios. Cuando estuvo ahí con los profetas de Baal, ¿no? Tenía que ver con esta actitud, que Dios se levante, que Dios sea exaltado. Y hay una parte hermosa, aún si nos regresamos a la parte de la confesión, ¿no? Hay una parte hermosa que si tú ves la Biblia, Dios no necesariamente necesita personas para hacer su obra. Tiene un encuentro con Saulo de Tarso de camino a Damasco y es vislumbrado por la gloria de Dios. Y Dios le habla directamente. Pero hay una cultura hermosa que Dios quiere utilizar personas terrenales, personas frágiles, personas débiles, porque somos las herramientas menos eficaces para hacer el trabajo. Y es sorprendente porque, y me incluyo, ¿no? Porque es bien bonito, ¿no? Cuando entiendes tu situación y, y entiendes que no eres nada extraordinario, ¿no? Cuando Dios usa herramientas tan inútiles como nosotros en el sentido humano, divino, no te estoy diciendo inútil, nada más, no, o sea, eres perfecto en Dios, ¿ven? Pero es esa parte, o sea, si nos comparamos con la grandeza y hermosura de Cristo, somos herramientas inútiles. Y trata de ser nosotros, si tú eres malo para construir cosas o si eres bueno, pero imagínate, yo a alguien que soy muy malo para construir cosas. Soy una persona muy mala para hacer cosas, ¿no? Los arreglos en la casa a veces pongo mal los clavos para poner cuadros, todo eso. Y me salen peor las cosas cuando no encuentro el martillo y tengo que hacerlo con una piedra. Y de la misma manera, nada más así como nota, ni siquiera tengo nada de esto. Dios quiere, en lugar de utilizar herramientas útiles en el sentido de ángeles, de Él mismo, quiere utilizar rocas vivas, que somos tú y yo, para edificar su reino. Me desvío un poquito con esto, pero mira, ahí te va. Volviendo al tema de la justicia, volviendo al tema de crecer buscando el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y Dios quiere este año personas dispuestas a recibir retos de fe, a dejar cosas. Dios está dispuesto a confiarte cosas. Y la confianza en el reino de los cielos no se mide igual que la confianza en la tierra. La confianza
No tiene que ver en el reino de los cielos, no tiene que ver con qué tanto no te equivocas, no tiene que ver con tu margen de error, tiene que ver con qué tanto, cuando estés en el momento, cuando estés arriba, no vas a querer tocar la gloria, no vas a querer robarte la gloria de Dios. Mi corazón es confiable cuando estoy arriba, cuando estoy en un momento público, cuando estoy en un momento donde me está yendo bien a la vida y reconozco que no se trata de mí. Si la mano de Dios no se hubiese metido, no estaríamos. Y yo le doy gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, porque me tuvo por fe. Se trata de su gracia sobre mi vida. Y Dios escogió personas tan terrenales que cuando fue su turno para ser usadas, sabía que sus debilidades mismas les decía dentro de ellas, Señor, es que tú te equivocaste. Pero esa misma actitud nos hace ser personas correctas dentro de los ojos de Dios. Lo he dicho en alguna ocasión, pero los yo no puedo, Señor, son música para Dios. Es una cultura de dependencia total. Por eso inicié hablando de la oración, porque una persona que ora es una persona que día a día tiene que recargar baterías en ese Señor, yo no puedo, eres tú. Y es como recargar baterías, ¿no? Es como conectarte cada día y decir, Señor, yo no puedo, tú, y le das, vas al mundo y vas caminando como una persona fuerte, como una persona con autoridad, como una persona de reino, pero sabes que no eres tú, sabes que no es en tus fuerzas, sabes que es en las fuerzas del Señor. Santiago 5, 19, 20, si me lo pones, hermano, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de errores. Entonces, mira, ¿qué tanto anhelamos? Y ese es el tema central. ¿Qué tanto somos humildes para buscar a Dios? ¿Y qué tanto anhelamos que las demás personas sean llevadas a ese lugar? ¿Qué tanto tenemos una actitud como David que dijo, Señor castillo fuerte, eres tú y tú eres quien levanta mi cabeza? Y David es un rey. David decía, yo no levanto mi cabeza por mí mismo, Señor, tú levantas mi cabeza. Yo tengo un castillo, pero mi castillo no es nada, tú eres mi castillo. El que me da fortaleza, el que me da protección, es tú, eres tú eres mi castillo. Entonces es una actitud de decir, Señor, quiero depender de ti, pero quiero llevar a otros a depender de ti. Es una cultura de oración de decir, nosotros te buscamos para que otros más te busquen. Nosotros te buscamos para que otros más te conozcan. Dios usando instrumentos humanos para hacer retroceder a los pecadores. Dios no está esperando que seas exitoso para usarte, hermano. Dios está esperando que seas humilde y frágil para usarte. Dios está esperando que des un salto de fe. Un salto de fe que no tiene que ver tanto. Y no te digo que no hay saltos de fe en el sentido de qué vas a hacer, que sí hay saltos de fe. Sí hay saltos de fe también donde el mismo Espíritu Santo te recuerda, sé fuerte y valiente, no temas, yo estaré contigo y tienes que ir a vencer, tienes que ir a conquistar. Hay saltos de fe que son para la conquista, pero muchos saltos de fe tienen que ver con nuestra habilidad de soltar, nuestra habilidad de depender más en Dios. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué tanto amas a la palabra de Dios? ¿Qué tanto amas a la justicia de Dios? Entramos por su amor, pero permanecemos por su voluntad. ¿Qué tanto buscas el reino de Dios para ti? ¿Y qué tanto lo estás anhelando para las demás personas? Como dice Juan 15, ¿no? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Y la parte está aquí, el reino de los cielos tiene que ver con qué tanto anhelamos las mismas cosas que Dios anhela. Elías, su oración era contestada porque estaba conectado con el corazón de Dios en su voluntad hacia el pueblo de Israel. ¿Cuándo quería Dios que el cielo fuera abierto y cuándo quería Dios que el cielo fuera cerrado?
De la misma manera, Dios nos mide en la oración en la base, no en base solamente al tiempo que oramos, sino en base al estilo de vida que llevamos, en base a un estilo de vida que ora. Voy a terminar con eso, Hans, ayúdame con el piano. Eres de aquellas personas que te haces metas en el fin de año, ¿no? Y que te estás poniendo tantas metas, ¿no? De hecho, a muchos de nosotros no nos gusta al revés, no nos gusta ir al gimnasio en enero porque sabemos que va a estar bien lleno porque todo el mundo le gusta ir al gimnasio en enero y la principal meta de casi todos es bajar de peso, ¿no? Y la segunda meta es hacer más dinero, ¿no? Entonces, si eres aquellas personas que quieres crecer más en este año, enfócate en una parte que tienes que crecer, que es primordial, que es tu corazón, que es tu dependencia en Dios. Y esta parte la digo muy a menudo, pero es una realidad que veo en mi vida y que inclusive cuando tuve el encuentro con mi amigo, de verdad, o sea, de esas palabras y esos momentos que taladran tu corazón y que te hacen reflexionar, a veces dentro de tu propio pensamiento dices, Señor, yo ya no soy orgulloso y tómala que sí, sí eres muy orgulloso, que dependes tanto de ti. Y esto lo repito muy a menudo, pero todo el mundo quiere crecer externamente, pero no fortalece su corazón, no fortalece su comunión con Dios, no fortalece la base. Por algo Cristo es la roca, porque es tu base donde estás parado, es donde estás firme. Creemos que si hacemos por fuera, vamos a crecer por dentro. Creemos que si somos prósperos por fuera, esto es hablando de primicias, ¿no? Así, entre paréntesis, creemos que necesitamos ser prósperos por fuera y ser exitosos por fuera para poder ser de bendición al reino de los cielos, cuando en realidad tienes que dejar, soltar para ser rico en tu corazón, para que puedas ser de bendición afuera. Es una actitud de adentro hacia afuera. Mira, hablamos básicamente de tres cosas. Son tres cosas que necesitas este fin de año y este próximo 2024 que viene el día de mañana y que va a estar emocionante. Es un año muy hermoso, que es un año donde te lo digo proféticamente, Dios va a hacer tantas cosas y va a traer tiempos de aceleramiento y tiempos donde muchas cosas de las que has esperado se van a cumplir antes del tiempo de lo que tú tenías previsto. Y Dios va a traer resolución a muchas cosas y va a acelerar los tiempos. Y esto lo hablamos la semana pasada. En realidad el tiempo es de Dios. Dios no vive en nuestro tiempo. Nosotros vivimos en el cronos. Dios vive en el kairos. Dios no tiene pasado, presente, futuro. Dios vive en un tiempo donde todo lo que está en el tiempo de Dios ya fue hecho. Y nosotros solamente somos espectadores de lo que está en la voluntad preciosa de Dios. Y hablando de este tema, tres cosas que van a permitir ver ese aceleramiento, ver ese crecimiento, ver lo que Dios tiene para ti. Mira, tres puntos. Punto número uno, humildad para confesar las ofensas. Deja de ver tanto los errores, ¿no?, de otras personas. Algo que te confieso, me pasa muy seguido, ¿no? Eh, Cuando estamos siendo papás, nos encanta enfocarnos en los errores de nuestros hijos. Y me ha cachado una que otra vez Eunice, ¿no? Y me dice, ¿por qué estás regañando tanto a tu hijo? ¿Por qué le estás hablando tan duro a tu hijo? Y en lugar de examinarnos lo que tengo que cambiar en mi relación con mi hijo. Y es lo mismo, ¿no? En la iglesia, y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Hay personas que inclusive antes de examinar su propio corazón, le echan la culpa a Dios y dicen, Señor, es que es tu culpa, tú no me has bendecido, ¿por qué no has hecho? Y no es un modelo de intercambio en el sentido que solamente Dios te va a dar si te portas bien. No, no es meritocracia, entiende.
pero es que examines tu corazón como un instrumento de adoración para Dios. Que eso te haga tomar buenas decisiones y que eso te haga avanzar. Punto número 2, amor para perdonar las ofensas. ¿Qué necesitas este año? Amor para perdonar. No leí esto, pero Mateo 11:29, perdón, hablando en la humildad, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Cristo que está en ti este año, el corazón de ser humilde, de ver tus errores, de examinarte a ti mismo, de anhelar la voluntad de Cristo, de buscar una oración que esté en tu corazón. Amor para perdonar las ofensas. Dice, no hay amor más grande que dar la vida y Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y el amor para perdonar las ofensas tiene que ver con un corazón que suelta, pero también con un amor que está dispuesto a sacrificarse por las demás personas. La cultura de oración muchas veces tiene que ver con anteponer las necesidades de los demás ponerlas encima de mis propias necesidades y de mis propios anhelos y de mi propio sentido de crecimiento. Punto número 3, interceder por otros y la iglesia. Dice, Job fue restaurado cuando hubo orado por sus amigos. Job fue restaurado cuando oró por sus amigos. Hay un momento de restauración hermosa. En tu corazón hay un ejercicio de crecimiento y de restauración y de ver la obra del Espíritu Santo en tu vida cuando en lugar de enfocarte tanto en ti, intercedes por otros y por su iglesia. Terminamos con esta reflexión y nos ponemos de pie para adorar a Dios y buscarlo. Si me pones la siguiente imagen, mira, empieza el año de la mejor manera. Empieza el año de la mejor manera, mira, va a ser un año de crecimiento, va a ser un año de bendición. Por un año, yo quiero orar por esto, ¿no? Por un año de crecimiento, por un año de intercesión, de romper ataduras, un año de nuevos comienzos, un año donde podamos avanzar, un año donde podamos ser el modelo de personas. Esto es lo más bonito, ¿no? O sea, yo le llamé cultura de oración, pero en realidad es cultura de reino, esto que te acabo de predicar. O sea, ¿quieres ver lo que es el reino de los cielos? El reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Justicia, paz y gozo están sostenidos. O sea, es lo que sostiene el reino de los cielos. Tú puedes poner un filtro de lo que es el reino de los cielos por medio de lo que es justo, de lo que tiene paz y de lo que trae gozo. Me atrevo a decir que mucho de lo que hacemos aún dentro del servicio global de la iglesia no es una cultura de justicia, paz y gozo, porque estamos enfocados a veces más en hacer un culto, ¿no?, que en tener una cultura de rey. Pero mira, el objetivo es que nuestro modelo sea Cristo, nuestro modelo en la iglesia, como personas, como iglesia, que sea Cristo y su justicia. Así que, iglesia, cierra tus ojos y reconoce tu situación, reconoce tu posición. Quizá esto es como el ejemplo que te conté y digas, he trabajado mucho con mis manos y he dependido tanto de mi orgullo y Dios te está diciendo, depende de Dios. Vamos a orar y dile, Señor, queremos depender completamente de ti, Señor. Nos estás llamando a poner nuestro corazón